Examen de la unidad 1. El negocio de bienes raíces. Antes de comenzar, repasemos los fundamentos claves de esta unidad. En esta primera sección exploraremos los conceptos esenciales del sector, como las funciones de los agentes inmobiliarios en el uso del servicio de listados múltiple, con sus siglas en inglés el MLS, y las especialidades en bienes raíces. Empecemos con la primera pregunta. Primero, ¿qué afirmación es verdadera con respecto al uso del término realtor? A. ¿Todos los agentes de bienes raíces son realtors? B. ¿Todos los realtors son miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, con sus siglas en inglés NAR? C. ¿Los términos agente inmobiliario y realtor pueden ser utilizados indistintamente? Y D. El departamento del DBPR de Florida autoriza el uso del término realtor. Respuesta a la pregunta número 1. La respuesta correcta es la letra B. Todos los realtors son miembros de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces. ¿Por qué? Porque la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, con sus siglas en inglés, la NAR, pueden utilizar el término realtor, que está protegido y regulado por esta institución. Pregunta número 2. ¿Qué significa hacer un seguimiento? A. Devolver las llamadas en forma oportuna. B. Cumplir con las instrucciones otorgadas por el corredor. C. Tomar en cuenta las llamadas de posibles compradores interesados en una propiedad que el agente inmobiliario tiene en venta. D. Son las acciones que un agente inmobiliario realiza después de completar una venta o transacción con compradores y vendedores. La respuesta es la letra D. Son las acciones que un agente inmobiliario realiza después de completar una venta o una transacción con compradores y vendedores. ¿Por qué? El seguimiento incluye todas las acciones posteriores que aseguran una comunicación efectiva y un manejo profesional con clientes y transacciones comerciales. Pregunta número 3. Con ciertas excepciones, un agente inmobiliario puede tasar un inmueble y recibir una remuneración en una transacción que no tenga relación con el ámbito federal. A. Siempre y cuando no se presente como un tasador certificado por el Estado o con licencia y respete las reglas de los estándares uniformes de las prácticas profesionales de la tasación, sus siglas en inglés, la USPA. B. Únicamente si la tasación es considerada un análisis comparativo del mercado. C. Siempre que la remuneración se base en una comisión acordada antes de que se realice la tasación. D. Cuando un tasador certificado o con licencia firma el informe de tasación. La respuesta es la letra A. Siempre y cuando no se presente como un tasador certificado por el Estado o con licencia y respete las reglas de los estándares uniformes de la práctica profesional de tasación, sus siglas en inglés, la USPA. ¿Por qué? Los agentes inmobiliarios pueden realizar análisis corporativos de mercado, el CMA, pero no deben presentarlos como tasaciones oficiales ni actuar como tasadores certificados sin la licencia correspondiente. Pregunta número 4. La administración de propiedades ha experimentado un rápido crecimiento y especialización, principalmente debido a... Respuesta A. La desregulación de la industria inmobiliaria. B. El aumento en la cantidad de agentes inmobiliarios que se especializan en la administración de propiedades. C. El aumento en la cantidad de propietarios ausentes. D. El aumento en los costos de construcción que han generado un incremento de la cantidad
en inquilinos? La respuesta a la pregunta 4 es la letra C, el aumento en la cantidad de propietarios ausentes. ¿Por qué? El aumento en propietarios ausentes ha impulsado la necesidad de servicios profesionales para la gestión de propiedades, lo que ha llevado a una mayor especialización en este ámbito. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de licencia se requiere para vender o alquilar un negocio o una empresa existente? Respuesta A. Licencia de corredor comercial. B. Licencia de corredor de oportunidad comercial. C. Licencia de bienes raíces. D. No se requiere licencia excepto que se venda un edificio junto con la empresa. Respuesta, la letra C. La licencia que se requiere es una licencia de bienes raíces. La venta o alquileres de negocios existentes se considera parte de las transacciones de bienes raíces, por lo que se requiere una licencia de bienes raíces para realizar estas actividades. Pregunta número 6. ¿Qué actividad no requiere una licencia de bienes raíces en Florida? A. Vender propiedades de un amigo como favor personal. B. Administrar propiedades para un propietario a cambio de un salario. C. Ayudar a un familiar a negociar un contrato de arrendamiento sin compensación. D. Brindar asesoría a compradores sobre el valor de mercado de una propiedad a cambio de honorarios. La respuesta es la letra C. Ayudar a un familiar a negociar un contrato de arrendamiento sin compensación no requiere de una licencia de bienes raíces. Si no hay compensación económica involucrada, no se requiere licencia para ayudar a un familiar con una negociación de arrendamiento. Pregunta número 7. ¿Cuál es una de las especialidades más comunes en bienes raíces? A. Bienes raíces industriales. B. Ventas internacionales. C. Subastas de propiedades abandonadas. D. Tasación de propiedades sin licencia. La respuesta es la letra A. Bienes raíces industriales. Los bienes raíces industriales son una de las áreas clave en las especializaciones del sector, junto con residenciales y comerciales. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes acciones cumple con los estándares uniformes de práctica profesional de tasación, con sus siglas en inglés, la USPA? A. Realizar un CMA y publicarlo como una tasación oficial. B. Contratar un tasador no certificado para analizar una propiedad. C. Declarar explícitamente que el CMA no es una tasación. D. Ofrecer servicios de tasación sin licencia siempre que el cliente lo acepte. Y la respuesta correcta es la letra C. Declarar explícitamente que el CMA no es una tasación. Los CMA deben dejar claro que no son tasaciones oficiales para cumplir con los USPA y evitar confusiones. Recuerden que los CMA es un análisis comparativo del mercado. Pregunta número 9. ¿Qué herramienta usan los agentes inmobiliarios para compartir información sobre propiedades en venta? A. Registro Nacional de Propiedades. B. Servicio de listado múltiple, el MLS. C. Plataforma de ventas internacionales. D. Registro de agencias certificadas. Y la respuesta es la letra B. Servicio de listado múltiple, con sus siglas en inglés, el MLS. El MLS es una base de datos colaborativa que permite a los agentes inmobiliarios compartir información sobre propiedades en venta. Pregunta número 10.
¿Qué ocurre si un agente inmobiliario no renueva su licencia antes de la fecha de vencimiento? A. Puede seguir trabajando mientras realiza los trámites. B. La licencia entra en estado inactivo y se cancela si no se renueva a tiempo. C. Se emite automáticamente una nueva licencia con penalidad. D. No hay consecuencias siempre que el agente tenga experiencia previa. Y la respuesta es la letra B. La licencia entra en estado inactivo y se cancela si no se renueva a tiempo. Una licencia inactiva puede ser cancelada si no se renueva dentro de los plazos establecidos por la ley de la Florida. Pregunta número 11. ¿Qué tipo de licencia se requiere para vender o alquilar un negocio a una empresa existente? A. Licencia de corredor comercial. B. Licencia de corredor de oportunidad comercial. C. Licencia de bienes raíces. D. No se requiere una licencia excepto que se venda un edificio junto con la empresa. Y la respuesta es la letra C. Licencia de corredor de oportunidad comercial. Para vender o alquilar un negocio o una empresa existente, la ley de la Florida requiere una licencia de bienes raíces, ya que esta actividad se considera una transacción inmobiliaria regulada por el estado de la Florida. Pregunta número 12. La selección de una área geográfica limitada en el cual un profesional de bienes raíces desarrolla su profesión se denomina A. Dedicación a uso público de la tierra. B. Subdivisión. C. Área de especialización o de cultivo. D. Seguimiento. Y la respuesta es la letra C. Área de especialización o de cultivo. El término área de especialización o de cultivo se refiere a la selección de un área geográfica en la que un agente inmobiliario concentra sus esfuerzos para desarrollar su experiencia y establecerse como especialista en esta zona. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes propiedades de más de 10 unidades requiere una licencia de administración de asociación comunitaria? A. Edificio de apartamentos. B. Propiedad comercial. C. Complejo empresarial. O D. Edificio de condominio. Y la respuesta es la letra D. Edificio de condominio. Un edificio de condominio con más de 10 unidades requiere la gestión por parte de un administrador con licencia de CAM, Community Association Manager, según las regulaciones de la Florida. Pregunta número 14. ¿Cómo se denomina la publicidad efectiva para dirigir un mensaje específico que implica el desarrollo de una base de datos de posibles clientes? A. Propaganda institucional. B. Eficiencia informática. C. Marketing dirigido. D. Comercialización. Y la respuesta es la letra C. Marketing dirigido. El marketing dirigido se refiere a la creación de mensajes específicos para captar la atención de clientes potenciales y construir una base de datos enfocada. Pregunta número 15. Un corredor le cobra a un cliente potencial $50 por un análisis comparativo de mercado. ¿Qué afirmación es verdadera? A. Los corredores no pueden cobrar por análisis comparativos de mercado. B. Esto es permitido siempre que el corredor no presente el análisis comparativo de mercado como una tasación. C. El corredor debe ser un tasador certificado por el Estado o con licencia para tal fin. D. El análisis comparativo de mercado debe estar firmado por un tasador certificado por el Estado o con licencia. Y la respuesta es la letra B. Esto es permitido siempre que el corredor no presente el análisis comparativo de mercado como una tasación. Un análisis comparativo de mercado puede ser cobrado siempre y cuando se aclare que no es una tasación oficial y no se presente como tal.